Es el comienzo de este segundo bloque, siempre recibiéndolo a Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches, Rubén. Nos tenés acostumbrado a venir a hablar de un auto. Ahora venís a hablar del alma del auto, que es un motor. Ya estamos viendo este motor a escala, que es de un Ford V8 de los años 40 y tanto, ¿no? No, de los años 33, 34. Que se fabricó hasta los 50. Se fabricó prácticamente hasta los primeros años de la década del 60. Carlos Cueva, que es nuestro compañero de tareas, que junto con Carlos Cueva, Juan Carlos Bono, hablan también de este tema en la radio, es el nexo entre la parte competitiva y la parte de autos de colección o historia del automóvil. Y él me ratificaba lo que yo suponía, que este motor, el 59AB, como se lo conoció, es el tan conocido motor Ford que hizo famoso a la marca en el turismo de carretera. Sí, Rubén, pero no nos olvidemos de que de por medio existía dos magos, que luego ese título lo recibió Oreste Berta, pero anteriormente hubo dos magos, más de dos magos, los hermanos Gálvez y los hermanos Emiliosi. De ellos tenemos, por lo mínimo, dos mecánicos que lograron asombrosamente sacarle una potencia, y no tanto quizá la potencia, una durabilidad a un motor cuyo diseño, y que me perdonen los forcistas, yo voy a hacer la salvedad que estoy hablando de ya aquellos años que el motor era nuevo, de un motor que nació, vivió y murió con defectos que la Ford nunca los pudo o no los quiso corregir. A ver, uno de los primeros defectos, llama poderosamente la atención el enorme ventilador. ¿Por qué? Ese enorme ventilador era porque el Ford, en el momento de su creación, si nosotros estamos viendo en este momento las imágenes, vamos a ver un carburador instalado en el medio de la B que producen los dos bloques, que con un múltiple de admisión, que es directo prácticamente, la admisión, los gases de aire mezclado con nafta, pasan directamente a la válvula de admisión que está ahí nomás, a pocos centímetros de distancia. Pero si vemos en las imágenes donde están las bujías estarían prácticamente en el centro de la cámara de combustión que tenía el Ford. Pero las dos válvulas, tanto la de admisión como la de escape, se encontraban arriba, en la parte superior, no de la tapa, sino del bloque. Y los gases que salen a 700 grados de temperatura de adentro del motor o logran quemarse a más de 700 grados de temperatura, tienen que salir por la válvula de escape y recorrer todo el circuito por donde circulaba el agua refrigerante. Salen a la par. Bueno, todo esto provoca un inmenso calor y es el problema del motor. Ese era el problema de por qué Ford fue el único motor que tuvo dos bombas de agua, porque con una sola bomba de agua no alcanzaba a remover el caudal del agua que circulaba dentro del bloque y hacerlo circular y disipar el calor en el enorme radiador que tenía. Tenía Ford, todos sus modelos viejos, tenemos que recordar que tenían una parrilla muy alta, porque tenía un radiador muy sobredimensionado, de mucha capacidad de agua, para evitar esa temperatura excesiva. Era tan deteriorante esa temperatura, y lo digo con experiencia porque en mi casa mi padre tuvo Ford, que a los 15, 16, 18, 20.000 kilómetros empezaban a bajar aceite, consumían aceite, y a los 35.000 kilómetros había que bajar el motor y repararlo. Parece mentira. Sí. No la parte inferior. El Ford era muy bueno, todo lo que fuera cigüeñal y bielas, pero la parte superior, hablemos de los pistones y digamos de los cilindros, trabajaban a una excesiva temperatura, pero hay más rarezas. Yo me acuerdo en mis años de juventud, lejanos, de que yo iba a los talleres, visitaba los talleres, ya no como amigo, sino como estudiante, y veía bloques de Ford tirados,
Nunca supe por qué. Algunos mecánicos los usaban hasta para poner debajo de los coches cuando lo levantaban, como calzas, como tacos, como calzas, y sacaban las ruedas o bajaban los trenes diferencial o el tren delantero. Y nunca pregunté ni me imaginé por qué. Creía que eran coches que no valía la pena rectificarlos o encamisarlos. Era porque el caño por donde salen los gases de escape quemados era también de fundición. Y por un lado tenían una temperatura, pongamos 400, 450 grados, y estaban en contacto la misma pared por el otro lado, el lado exterior, con la temperatura 90, 100 grados del agua. Entonces se agrietaban o se picaban y se metía el agua dentro de los conductos de adentro del caño de escape. Como no se podía arreglar porque eso venía fundido de fábrica, era mucho más económico cambiar el bloque que intentarlo reparar. Otro de los problemas de este motor, y no vamos a hablar solamente de los problemas, ya vamos a hablar de las virtudes. Ya vamos a hablar de las ventajas. Distribuidor demasiado abajo, ¿no? El distribuidor no era un distribuidor que lo pudiera tocar cualquier mecánico. Tenía que saber algo porque tenía algo de especial. El distribuidor Ford, Thomas Edison, le había ayudado, amigo personal de Ford, había hecho un distribuidor muy, muy bueno, de doble platino. No quiero entrar en detalle por qué usaba el doble platino, pero era muy buen distribuidor. Pero el problema era que estaba comandado por el árbol de levas. Y el árbol de levas en el motor Ford, en todos los motores en B, lógicamente que tengan válvula lateral, va muy abajo. Entonces, al cruzar una laguna, un charco, una cuneta donde había mucha agua, principalmente la polea y ese enorme ventilador tiraba agua y mojaba al distribuidor. Y era muy difícil el acceso con las manos al lugar donde estaba el distribuidor. Luego en la Argentina se transformó, se cambió, invento criollo, y el distribuidor era un distribuidor común y silvestre de cualquier motor V8 o 6 cilindros en línea. Bueno, ¿por qué lo hacen famosos los Galvez o los Emilosi? ¿Qué características tenía este motor? ¿Cilindrada, potencia? Digamos, la enorme diferencia que había con respecto a otros coches contemporáneos de este Ford era que el motor era muy barato. Henry Ford había logrado hacer un motor de casi 3 litros 800 con un costo de producción muy barato. Entonces era sencillo comprar un motor, y si el motor por una circunstancia dada no funcionaba o simplemente se averiaba, tirarlo y comprar un motor nuevo. 2. El motor Ford con su competidor en aquellos años del TC 2000, cuando Ford y Chevrolet, el TC, perdón, dije 2000, TC Turismo de Carretera, sus competidores eran Ford y Chevrolet, Chevrolet y Ford, tenía ventajas. El Chevrolet había que transformarle el sistema de lubricación. El Ford lo traía de fábrica ya y era muy duro de abajo. Hablo duro por sus montajes de cigüeñal, la cantidad de bancadas que tenía el cigüeñal y muy buena su lubricación. Entonces, mejorando la respiración, que ese era el problema de Ford, su respiración, nosotros decimos respirar, el admitir aire y luego expeler el aire, mejorando la respiración del motor, se empezaban a lograr las diferencias, la supremacia que hacía contra los Chevrolet. Carlos, habitualmente te pregunto si vas a manejar vos el vehículo que estás mostrando. En este caso habrá que cargarlo en la camioneta y llevarlo al motor. Lo llevaremos al motor. Hoy es una rareza. Me queda por agregar que como ese motor fue tan barato, aquí en la Argentina se lo utilizó para todo. Se llegaron a hacer hasta motos. Tuve el privilegio de mi juventud ver una moto hecha primero con un motor Ford 60, cosa que nunca hemos hablado del motor 60 HP. Hoy estamos hablando del motor 80 HP, y después se utilizó para lo imaginable y no imaginable. Se adaptaron para tractores, para lanchas,
se colocó en un montón de aparatos. Lógicamente, con el tiempo desaparecieron, al elevarse el costo de los combustibles, este motor desapareció porque casi con 4 litros, se puede decir, casi con 4 litros, su potencia total era de 85 HP, muy bajo y muy malo rendimiento térmico. Gracias, Carlos. Te esperamos el miércoles que viene. Hasta el miércoles, Rubén. Vamos a hacer una pausa como lo hacemos normalmente aquí en Pacecar, luego de estar con Carlos Cueva, y ya volvemos.